Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Continuaremos con Génesis capítulo 25. Abraham se casó de nuevo. ¿Con quién? Con Cetura. ¿Cuándo? Después de la muerte de Sara. En la Biblia nombran a dos concubinas de Abraham. Agar, que fue la esclava de Sara. Recuerden que Sara le ofreció a su sierva, Agar, a Abraham para tener un hijo por medio de su sierva. Agar dio a luz a Ismael. Pero recuerden que Ismael no es el hijo de la promesa. Ese es Isaac, que es el hijo de Sara y de Abraham. Exactamente como Dios lo prometió y le dio su nombre. Como lo dice en Génesis capítulo 17, versículos 18 al 21. Se los voy a leer. Y Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia y después de él. Y además de todo esto, él bendijo a Ismael también, pero él quiso estar claro de que su pacto se establecería con Isaac, el hijo que iba a tener con su mujer Sara. Él dijo: en cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Entonces, además de Agar, se menciona en la Biblia que hay otra concubina. Esa es Cetura. Cetura es la otra concubina que se menciona por nombre y que luego fue su esposa. Si vamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 32, nos dice así: los hijos que Cetura, concubina de Abraham, dio a luz fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y los hijos de Joksán fueron Seba y Dedán. Entonces aquí está claro, dice: los hijos que Cetura, concubina de Abraham, dio a luz fueron tal y tal. Lo que no se sabe es que no se sabe si Cetura fue concubina de Abraham mientras Sara estuvo viva. Esa parte no lo especifican en la Biblia, pero muchos comentaristas lo asumen y se piensa que luego, al morir Sara, él se casó con Cetura mucho después, al quedar ella embarazada. Pero eso no lo sabemos. Mencionamos en el podcast anterior que Abraham le dio su herencia correspondiente al hijo prometido, a Isaac. Y se lo dio mucho antes de que el mismo Isaac se casara con Rebeca. Y no solo eso, se lo dio mucho antes de que Abraham muriera. Se lo dio en vida. Y esto es contrario a cómo era la costumbre o la tradición de aquella época. Generalmente al morir es cuando se repartían la herencia a los hijos. Y el primogénito, o sea, el mayor, en este caso Isaac, recibiría su porción más una porción extra. Por ejemplo, si el padre tuviese 5 hijos, la herencia, todas las riquezas del padre, se dividiría entre 6 partes. Una parte para cada hijo, o sea, que son 5, y la parte extra se le da al mayor, al primogénito. Eso era lo que se practicaba, la tradición de aquella época. Entonces, ¿por qué le dio su herencia a Isaac mientras él estaba vivo? Pues se puede asumir que haciéndolo de esta manera, más adelante, si Abraham se casara de nuevo y tuviese hijos, Abraham no tendría que compartir la herencia de Isaac con los hijos de Cetura, su segunda esposa. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué digo esto? Vayamos a Génesis capítulo 24, versículos 35 y 36. ¿Qué nos dice? Esto fue cuando Eliezer, el siervo de Abraham, que estaba buscando una esposa para Isaac, le estaba contando a Rebeca y a los de su casa, su familia,
el propósito de su viaje y todo eso. Dice así: soy siervo de Abraham, comenzó a decir. Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi Señor, le dio un hijo a mi Señor en su vejez, y mi Señor le ha dado a él todo lo que posee. Aquí vemos claramente donde dice: Sara, la mujer de mi Señor, le dio un hijo a mi Señor. Ese fue Isaac. Y entonces dice, que le dio un hijo a mi Señor en su vejez. Y mi Señor, Abraham, le ha dado a él, a Isaac, todo lo que posee. O sea, que le dio todas sus riquezas estando Abraham vivo todavía. Además, también recuerden que en Génesis 21, en el versículo 8 o 9, Sara le dijo a Abraham que no quería que Agar y su hijo estuviesen más con ellos. Ella le dijo: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Y entonces Abraham se angustió porque él quería mucho a Ismael. Y entonces Dios mismo le dijo a Abraham en el versículo 12 que no se angustiara ni por ella ni por el muchacho, y que hiciera lo que Sara le estaba diciendo. Y le recuerda nuevamente que por Isaac será llamada su descendencia. Y también le recuerda la promesa de que por medio de Agar también hará de Ismael una gran nación. De todas maneras, como lo explicamos anteriormente en ese podcast, Sara estaba en todo su derecho de hacer esto. Era una de las opciones que se acostumbraba en aquella época con los hijos con las esclavas y los hijos de las esclavas o concubinas. Me refiero a reconocerlos y compartir la herencia o no reconocerlos. Y no tendrían en ese caso derecho a la herencia. Entonces es por eso que se piensa que Abraham le dio sus riquezas a Isaac. Primero, para poder darle a Isaac las riquezas que le pertenecían. Y esto hace sentido porque a pesar de no ser algo tan común que se acostumbraba, estaba dentro de las normas de aquel entonces. Al estudiar la Biblia debemos de leer todos estos acontecimientos con una mira, es decir, a través de un lente al Medio Oriente. Como se dice en inglés, through Middle Eastern eyes, a los ojos del Medio Oriente. Es muy importante saber las tradiciones y culturas para entender el contexto. Antes de continuar con el versículo 2, hablando ahora de concubinas y esposas, ¿qué significa o qué es ser una concubina? Una concubina es un estatus secundario a la esposa. Primero está la esposa y después viene la concubina. Es una mujer que vive con un hombre como si fuera una esposa, pero sin tener el título o estatus de esposa. Pues en otras palabras, sin la autoridad de la esposa. O sea, un rango inferior o secundario. Debemos recordar que en la época de Abraham, en aquellos días, en el Medio Oriente, el tener una esposa y concubinas era parte de esa cultura o pues de la costumbre de aquella época. Pero esto no quiere decir que hoy en día es aceptable a los ojos de Dios, ni siquiera entonces en esa época. Como dice en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, que eran las instrucciones sobre los reyes, que decía: tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. En otras palabras, múltiples esposas causan problemas. En aquellos tiempos, las concubinas eran para tener hijos para los hombres cuyas esposas eran estériles, como cuando Sara le ofreció a Agar a Abraham, en Génesis 16, versículos 1 al 4. También más adelante parece que las concubinas se mantenían también por placer sexual, como aparece en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 21.
Aquí hablan del reinado de Roboam, a Maaca, hija de Absalón, que dice, más que a todas sus otras mujeres y concubinas, porque había tomado 18 mujeres y 60 concubinas, y tuvo 28 hijos y 60 hijas. Imagínense eso. También para muchas mujeres que estaban sin familia, el ser una concubina era mejor que andar de prostituta. Después de todo, una concubina al menos tendría un hogar y ciertas atenciones. Entonces, en otras palabras, una concubina era como una esposa, pero como un estatus inferior. Y muchas veces eran esclavas. La intención de Dios desde un comienzo, en Génesis capítulo 2, es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y no varias mujeres. Y esto no ha cambiado. La poligamia o bigamia, el divorcio, todo esto es condenado por Dios. Una cosa es que Dios permitió el concubinato y la poligamia. Y esto no es lo mismo que aprobar esta costumbre. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 19, Lamec tuvo 2 esposas. Esta fue la primera mención de poligamia en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Tanto Abraham como David, Salomón y los otros tenían múltiples esposas. Entonces, como dije, una cosa es que Dios permitió el concubinato y la poligamia, y esto no es lo mismo que aprobar esta costumbre. Hay una diferencia entre permitir y aprobar. Dios permitió que esto pasara, pero no lo aprobaba. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, el rey Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Ya después que Dios estableció las leyes acerca de todo esto, la Biblia no explica por qué Dios permitió a los hombres a tener concubinas. Pero esto, como mencioné, no fue parte de su plan original. En Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Se los voy a leer. Claramente dice, cuando él creó a la mujer, 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer singular, y serán una sola carne. En Mateo capítulo 19, versículo 8, Jesús nos dice, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Aquí Jesús estaba hablando a unos fariseos sobre el divorcio. Podemos asumir que la misma dureza del corazón fue la que llevó a la poligamia y concubinaje. Al punto que quiero llegar es que solo porque Dios permita un pecado por un tiempo, o sea, en esos tiempos, no significa que Dios esté complacido con eso. Pero Dios nos enseña que Él puede tomar lo que algunas personas significan para el mal y usarlo para el bien. Génesis capítulo 50, versículo 20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Después de todo, en Génesis capítulo 9, versículo 7, Dios dijo, en cuanto ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Y así la humanidad aumentó aún más rápido.
podemos ver en Efesios, capítulo 5, versículos 22 al 33 y en Génesis 2, 24, que se refiere a un esposo y una mujer, no un esposo y varias mujeres. Debido al aspecto de una sola carne del matrimonio, la necesidad de unidad y armonía en el matrimonio, la poligamia no honra a Dios y no es su diseño para el matrimonio, o sea, no es lo que Él estableció desde un comienzo. Y fíjense lo que digo, un hombre y una mujer, dos sexos diferentes. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.